Hace 30 años, la educación bilingüe intercultural se implementa en Guatemala con la intención de atender la educación de los pueblos indígenas. Este mismo también se implementa en otros países, como el caso de México, como el caso de Honduras, que posteriormente se desarrolla. Nos interesa entonces en este video explicar cuáles son los avances, cuáles son las dificultades que se han tenido en estos dos países, tanto Guatemala como para Honduras. Queremos revisar la parte de la docencia, cómo están preparados los docentes, cuál ha sido la preparación y qué se está pensando en el mismo, la cobertura, la atención en el aula. Todo esto es importante revisar y ver que cuánto se ha cumplido. Tareas que hemos hecho en otros documentos nos hemos dado cuenta que existen dificultades serias, que hay que irlo mejorando, que hay que irlo desarrollando, pero para eso es necesario consultar con personas que se han dedicado en el mismo. Por un lado, consultarle a personas que trabajan con el Estado, específicamente dentro del Ministerio de Educación para el caso de Guatemala o la Secretaría de Educación para el caso de Honduras. También es importante entrevistar personas de la sociedad civil que nos pueda explicar su punto de vista y hacer ese balance para el mismo. Acompáñennos para ver la situación con quienes manejan el tema. Desde mitades del siglo pasado, desde la década de los 50, ya se comenzó a hablar en diferentes países en América Latina de los derechos de los pueblos indígenas a acceder a una educación de calidad, para comenzar a tener acceso a la escuela, mantenerse en ella y por supuesto tener una educación de calidad en las escuelas a través o por medio de las cuales los niños y las niñas indígenas accedían a la educación. En ese sentido, pues son importantes, por ejemplo, las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, los derechos lingüísticos, los derechos culturales de la UNESCO, más recientemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también un ente de las Naciones Unidas, y por supuesto, ahora más recientemente en el 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El 20 de mayo del 95, Honduras firma el convenio 169 de la OIT a favor de los pueblos indígenas. Entonces significa que para nosotros es uno de los instrumentos jurídicos que está por sobre la Constitución en el marco de nuestros reclamos de derechos, de educación, salud y todo lo que concierne a favor de los pueblos indígenas. Entonces, porque es fácil revisar el caso de Honduras, que Honduras en su articulado como constitución solo hay un artículo que está a favor de los pueblos indígenas, que es la 346, que dice tácitamente o así dice: es deber del Estado dictar medidas de protección en las tierras donde los pueblos indígenas estuvieran asentados. Ese es el único artículo que está dentro de la Constitución de la República. Lógico, nosotros apostábamos por muchos años queriendo lograr que Honduras fuera signatario del convenio 169 de la OIT. Esto significa que en todo nuestro accionar, nuestros reclamos, nuestros derechos planteados está en el marco del convenio 169. En todos esos instrumentos se declara el reconocimiento de todos los países miembros de las Naciones Unidas del derecho que tienen los pueblos indígenas de tener una educación de calidad, y una educación de calidad lo es únicamente si tiene niveles adecuados de pertinencia. Esa pertinencia comienza con una pertinencia lingüística y comienza con una pertinencia cultural. Y las leyes en Honduras que existen acá como que no permiten mucho, es decir, la misma Constitución de la República, la ley fundamental ya recoge un poco el tema de la multiculturalidad, de la interculturalidad, pero también nos permiten de que nosotros tengamos que presentar una nueva propuesta de ley, que ya es la que presentamos al Congreso, que estamos en espera de aprobación. Esa ley, si fuera aprobada, tendríamos nosotros una ley
donde rija lo que es la educación intercultural bilingüe en Honduras, y de ello pues poder darle respuesta más a la población. La población lo que exige es eso, de que se le lleve oportunidades de nombramiento, de plazas, de becas, de formación, de capacitación, pero también debemos de ver de que en el aula debemos de dar algún tipo de resultado, de que niños estén hablando y de que la comunidad lo esté apropiando. Le pedimos nosotros a la dirigencia de que nos ayude, que concientice a los padres de familia, al docente, lo concientice también, porque muchas veces sentimos de que el maestro no está muy empoderado. Entonces hay bastante, en esa parte hay bastante, ¿cómo le digo? Que no están ellos muy comprometidos, no hay mucho compromiso. Bueno, la educación bilingüe intercultural surge en los años 80 con todos los promotores. Ha sido un trabajo bastante arduo, ha habido logros y ha habido dificultades, entonces logra también avanzar y generalizan a la EBI. Entonces ya no solo logran tomar los 13 departamentos que decían que era netamente bilingüe intercultural, sino ya es todo el país. Las dificultades han sido el presupuesto. En esta cuestión yo creo que es bien difícil, digamos, captar este financiamiento para que pueda ser más para todas las poblaciones. El presupuesto es lo que nos afecta muchísimo. Yo creo que en todas las políticas ha estado, digamos, dificultando el presupuesto, sobre todo de la educación bilingüe intercultural. Y ese ha sido el reto nuestro ahora, por eso la población de docentes que tenemos en el país identificados son 2.200 nada más, que están trabajando el tema. Podían haber más, pero necesitamos que se comprometan más. Entonces, en este momento trabajamos nada más una población de 2.200 docentes con 919 centros educativos y beneficiamos a casi 90.000 niños y niñas en Honduras. Dando ese impacto en esta población, podríamos estar diciendo de que hay ya un poco de educación intercultural bilingüe en Honduras, pero hay todavía mucho que hacer y el acompañamiento debe de ser más a nivel de aula. Yo tendría que decir, por la experiencia de estar en frente de la institución oficial que ha liderado el tema, y con los últimos cambios que han habido, yo diría que no ha habido realmente un incremento en la capacidad de respuesta. Y hoy casualmente en la jornada escuchábamos a algunos de los dirigentes de los pueblos, el caso Tolupán decía, sienten que se ha como que vuelto a disolver o alentar o a paralizarse el proceso nuevamente, porque se siente de un ritmo a otro, el cambio de un encargado a otro, o sea, la filosofía de trabajo, el ritmo, la aspiración, claro, todo eso tiende a dar un giro en el tema. Entonces yo lo que creería que lo que hay es que se ha mantenido, no ha habido un proceso en decir mayor extensión de cobertura, mayor capacidad técnica instalada. Al revisar el sistema educativo nacional en Guatemala y comparar con el periodo anterior y el que estamos por culminar, prácticamente son los mismos ejes temáticos que se han abordado, porque ahí mismo se retoma el tema de la cobertura, el tema de la calidad con pertinencia cultural y obviamente el tema de la multiculturalidad en ambos planes de gobierno. Entonces realmente no hay cosa significativa que cambie, sino que prácticamente es la continuidad de los mismos enfoques que dan los gobiernos, en este caso los dos últimos, al tema de la educación bilingüe. La demanda es grande y quizás sí hay muchas cosas todavía que responder ante la población, porque el tema de EIB como que se ha trabajado más a nivel de discurso, ha sido más discurso, se han elaborado se han logrado tal vez algunos instrumentos, pero no ha sido mucho. Aquí el instrumento que ha regido para poder pelear o decir así o justificar el tema de EIB ha sido nada más el convenio 169 de la OIT.
Yo digo que hay avances en el tema, digamos, de la preocupación por la formación de recursos humanos. Pues ahora hay algunas maestrías que van orientados al tema de la formación con ese enfoque, digamos, bilingüe. En materia también en materia de cobertura, pues se ha estado haciendo los esfuerzos posibles para que se llegue a los lugares en su totalidad, las comunidades se vean beneficiadas con esta atención de la temática bilingüe, ¿verdad? También a nivel de calidad, pues se han hecho todo lo posible para que se tome en consideración estos elementos a efecto de que el enfoque pues, no solo abarque ya el idioma como número 1, sino que también se ha estado pensando mucho en el enfoque número 2, es decir, una educación bilingüe tomando en cuenta el idioma materno como L2 por la misma coyuntura que pasa. Es decir, los mismos escenarios cambian. En el pasado pues había mucha gente que se dedicaba a hablar su idioma materno. Ahora como que el contexto ha dado un giro sustancial, ¿verdad? Muchos niños mayablantes ya no hablan su idioma, entonces para el efecto ha sido interesante desarrollar procesos de atención del idioma materno como L2. Es decir, el idioma quiché, por ejemplo, ya no es el idioma número 1, sino que se convierte en L2, ¿verdad? El castellano comienza a imperar, y no solo en el idioma quiché, sino que casi en la mayoría de los idiomas se da este fenómeno lingüístico, ¿verdad? Entonces, una de las preocupaciones es esa, es decir, desarrollar metodologías, enfoques para atender el idioma materno como número 2 en las diferentes coberturas que se tiene, digamos, atención las entidades educativas. Que se ha estado proyectando trabajos en esto, bien lo decía el subdirector, el tema del diplomado y otro, construyendo capacidad en el tema, pero yo creo que en algún momento caemos en el juego de los interesados, por no decir específicamente quiénes, pero más que todo el sector oficial, en que se desbarata la capacidad instalada. ¿Y qué ha pasado históricamente en Honduras? Los que han sido fundadores del proceso, los pioneros en trabajar el tema, han sido sustituidos por nuevos. Yo en mi momento yo fui uno de los nuevos, ok, pero después de 11 años estar bregando en ello, cierta capacidad hemos ganado, hemos formado, hemos logrado ser titular de la institución. El tema es dónde queda la capacidad ya formada. Cuando alguien es separado o se separa, por lo general se separa de todo el proceso. Gracias a Dios nos ha permitido a través del proyecto lingüístico y nuestra pasión por el tema, que no nos hemos desligado por completo, y tenemos la intención de donde sea que estemos podemos estar abonando al proceso para ver el alcance de las metas trazadas. El tema siempre es, al final, la poca capacidad que se logra instalar se diluye o se destruye por intereses muy particulares en algún momento. Lo que necesitamos del Ministerio de Educación es abordar con mucha seriedad el tema. Su responsabilidad de elevar la calidad educativa del país no se puede cuestionar. Su responsabilidad en cuanto a buscar las estrategias para mejorar la calidad en la formación docente es incuestionable. Lo que sí se espera que haga y se esperará de las siguientes autoridades educativas en Guatemala, el Ministerio de Educación, asuman con mucha seriedad el tema y retomen las discusiones como venían en la mesa técnica, que escuchen las aspiraciones, las necesidades de los diferentes grupos representativos del país. Ahora que hemos platicado con los actores gubernamentales de la educación bilingüe y actores de los pueblos indígenas, hemos dado cuenta que uno de los aspectos que dicen tener que se diferencia entre Honduras y Guatemala es el aspecto legal. En el aspecto legal, Honduras carece de instrumentos. En Guatemala consideramos que existe lo necesario. Pero existen coincidencias en cuanto a demanda de docentes. Dice que en Guatemala, tanto en Guatemala como Honduras, se carece de personal especializado para el mismo. Otra de las cosas que se dice es la falta de materiales o el escaso material con que cuenta el docente. También se dice que el presupuesto es muy bajo, que no puede cubrir toda la demanda en términos de educación bilingüe. Existe la afirmación de que los gobiernos no le dan la importancia necesaria, sino más bien lo tiene como
más que va en progreso, creo que se ha detenido, y en algunos otros momentos se acusa de que la educación va en retroceso, es decir, la educación bilingüe no está cumpliendo lo que debería de ser. En conclusión, esto es lo que pudimos constatar del recorrido que hicimos con relación a las entrevistas hacia las personas.